Mis queridos hermanos, buenos días. Estamos ya a viernes 6 de noviembre. Esta mañana la iglesia nos propone unas lecturas excelentes como todos los días, por lo que le agradecemos al Señor por su palabra. Le agradecemos por la enseñanza y por el alimento y por el manjar que Él mismo nos comparte a través de las lecturas, a través del magisterio de la iglesia. Le quiero pedir al Señor que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, que envíe su Espíritu Santo sobre de nosotros. Y le quiero suplicar la intercesión a la humilde, a la sencilla, a la obediente, a la siempre Virgen María, que nos acompañe y que nos tome de la mano en este caminar. Se lo agradezco al Señor y doy todo esto por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. San Pablo continúa enseñando a los filipenses y en el capítulo 3 del versículo 17 en adelante y el versículo número 1 del capítulo 4 como despedida de esta lectura. Y les habla a los filipenses y les dice: sigan mi ejemplo, pongan la mirada en los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Se pone él de testimonio, de ejemplo de cómo hay que caminar este camino de la vida. Dice: se los he dicho mucho y ahora se los digo llorando. Vivan dice, porque hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo, y el destino de ellos, de esos tales, es la perdición, pues el Dios de ellos es el vientre, su honor es vergonzoso, su mentalidad es terrena. Fíjese, mi querido hermano, está diciéndole que no viven de acuerdo a lo que Él les enseñó y al ejemplo que Él mismo recibió, y que es el camino de la cruz. La teología de la cruz, la teología de la ley. Lo hemos venido platicando 2 o 3 días antes. La teología de la cruz es contraria a los que viven, porque el Dios de ellos es el vientre, es decir, la comida, lo material, lo dice, la mentalidad de ellos es terrena, no es espiritual. Dice: en cambio nosotros, versículo 20, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos recibir al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para dominar todas las cosas. Y al final mire cómo se despide. Por eso, hermanos queridos y hermanas queridas, nos está hablando a ti y a mí, añorados, hermanos queridos y añorados, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan fieles al Señor. Palabra de Dios. San Pablo sabe de que el mundo está en contra, lo hemos hablado. Nosotros estamos caminando en contra corriente, en contra de los lineamientos del mundo. No tenemos mentalidad terrena. Mi querido hermano, las cosas las debemos de empezar a ver espiritualmente. ¿Cómo lo logramos eso? Haciendo más fuerte nuestro interior, nuestro espíritu, y no nuestra carne, no la carnalidad, es decir, no lo material. Mucha gente mire, yo los admiro porque es bueno. Yo no estoy diciendo, para mí no es nada, no estoy diciendo que es malo el ir a un gimnasio, ejercitarse, alimentarse bien. Hay gente que hace pesas, hay gente que tiene su bicicleta, magnífico. Pero también, mi querido hermano y hermana, con esa mentalidad terrena, tenemos que alimentar, ejercitar nuestro espíritu, nuestra alma. ¿Cómo? Con la oración, con los sacramentos, con la lectura, haciendo menos, dándole menos importancia a lo material, al vientre, a lo vergonzoso, y dándole más valor a lo espiritual. Y dice, nos recuerda, ¿por qué? Porque somos ciudadanos del cielo, mi querido hermano. Y eso es algo grande. Yo no sé si usted lo ha entendido, pero ser ciudadano del cielo no es cualquier cosa. Y esta es palabra de Dios. Y en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16, el Señor Jesús relata aquella parábola, se recuerda, de un administrador que tenía un hombre muy rico,
pero le llegaron quejas de que el administrador estaba derrochando sus bienes. Entonces regresa al administrador y le pide cuentas. El administrador administraba unos grandes bienes, pero con mentalidad terrena, como dice San Pablo, derrochaba lo que no era de él, del dueño. Entonces supo el administrador que iba a ser despedido. Entonces él empieza a hacer cuentas con los que le debían a su jefe, a su patrón, a su señor, ¿se acuerda? Y empieza a rebajarles los vales. Dice, ¿qué voy a hacer cuando este señor me despida? Ya no voy a poder hacer nada si me quita mi puesto. No tengo ni fuerza ni para trabajar, y pedir limosna me da vergüenza. Dice, ya sé lo que voy a hacer. Antes de que me despidan, fue llamando a cada uno de ellos. ¿Cuánto le debes a mi señor? 100 barriles de aceite. Toma aquí está tu vale, escríbelo por 50. Al segundo, ¿cuánto le debes? 40 toneladas de trigo. Toma tu recibo, escribe 30. El dueño se dio cuenta y pensó, dice, alabó al administrador deshonesto por la astucia con que había actuado. Porque los hijos de este mundo son más astutos con sus semejantes que los hijos de la luz. Palabra de Dios. Mire, aquí el administrador, Jesús está hablando del administrador de los bienes. No está diciendo que alaba las artimañas que hizo, sino que alaba la forma en que él quiso hacer trampa para robarle a su maestro. Es decir, si él hubiera actuado con esa viveza, no para hacerle daño al administrador, sino para lograr ganancia. Eso es lo que admira el administrador. ¿Cómo es? Por eso dice, porque los hijos de este mundo son más astutos con sus semejantes que los hijos de la luz. La propuesta de Jesús es poner en juego la creatividad, la astucia para el reino de Dios, para hacer lo bueno, por eso dice, los otros son más astutos, los hijos, los de este mundo, que nosotros, hablando de los que estamos en las cosas de Dios, porque tenemos menos interés por esas cosas y ese tipo de situaciones. ¿Qué necesitamos hacer? Bien sencillo, mi querido hermano. Primero, ser administradores fieles de las cosas que el Señor nos ha confiado. El Señor dice, el hombre rico tenía un administrador. Le llegaron quejas de que derrochaba los bienes de su Señor. Desde allí empieza la maldad del administrador. Desde allí. Y después, no solo los bienes que ni eran de él, sino los empieza a repartir como que fueran de su propiedad para hacerle más pérdida al administrador. Y el Señor dice, qué pena, porque toda esa energía y toda esa inteligencia se debería de usar para hacer el bien. ¿Cómo estamos nosotros manejando, administrando los bienes que el Señor nos ha confiado a nosotros? ¿Cómo estamos manejando nuestro hogar, nuestro matrimonio, la educación de nuestros hijos? ¿Cómo estamos manejando los bienes materiales también, que no son esfuerzo de mi trabajo, pero ese trabajo me abrió puertas del Señor a mí para que yo tuviera acceso a eso? Ese beneficio viene de Dios. ¿Estoy actuando como ciudadano del cielo, que dice San Pablo, o estoy actuando con mentalidad terrena, acumulando? Y peor aún, acumulando, haciendo trampa y derrochando bienes que no son míos, sino que me fueron dados para mi administración. Y dentro de esos bienes, mi querido hermano, ¿cómo están los dones y los carismas que el Señor nos ha dado a nosotros? Hablar por el Señor, cantarle al Señor, servirle en la iglesia al Señor, servir en nuestra casa, ser servidores fieles en nuestro hogar. Mi querido hermano, tenemos mucho que pensar. Somos ciudadanos del cielo.
No tenemos que tener una mentalidad terrena, tenemos que tener una mentalidad del cielo, imitar a San Pablo y a todos los santos que se han antecedido por nosotros, para que caminemos camino al cielo donde nos espera el Señor con una abundante fiesta, como aquellos que ha dicho el Señor, aquel banquete que nos espera a usted y a mí. Que así sea para todos nosotros, mi querido hermano, y que el Señor me lo bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.